presentar el Contrainfo 107. Jornades antifascistes de Barcelona, 12 d'octubre, res a celebrar. I com cada any, el 12 d'octubre la gent s'organitza per contracelebrar aquesta data tan odiada. La plataforma antifeixista va organitzar unes jornades molt completes, amb música, futbol, xerrades i documentals. Per suposat, els actes van concloure amb la tradicional mani antifeixista pels carrers de Barcelona. A part, es va visibilitzar els casos d'antifeixisme represaliats. Veiem un resum que n'ha fet el Contrainfos. De judías verdes, pimientos, guisantes, champiñones, calabacín, berenjena, arroz, azafrán. Todo verduras. Sin sufrimiento animal alguno. Y olivas rellenas de jalapeño. Eso es lo mejor. Us donem les gràcies per haver vingut. Aquesta xerrada s'organitza dintre de la programació de les Jornades Antifeixistes de Barcelona. Una mica el que tractarem ara és en Sergi i l'Eric ens explicaran casos repressius que ara mateix ens afecta. El Manel López com a historiador, una mica explicant el paper del feixisme com a eina del capital. I a continuació la Jana Ampolat, membre internacional de CURT de les dones, ens explicarà quina és la lluita que ara mateix s'està portant a terme contra l'Estat Islàmic i quina és l'organització de les IPJ en la lluita directa contra aquests. A continuació, els companys Guillem i Miguel de l'Acció Antifascista de Salamanca ens explicaran quines són les accions que estan duent a terme actualment i quina és la situació de l'antifeixisme i el feixisme a Salamanca. Sergi, vinc a explicar-vos el cas repressiu que m'afecta. Jo vaig ser detingut el 12 d'octubre de 2011, juntament amb el Rubén, identificat que sí, que esperarem lliures fins que es resolgui l'indult. Llavors, s'ha suspès l'entrada a presó que s'havia de fer efectiva al juliol, tinc 4, 5, 6 mesos més per seguir amb la campanya política. El fiscal, en què ens demanen 15 anys de presó a cadascun, més 2 anys de pena multa. Els recursos són de danys i lesions, amb l'agreujant d'odi ideològic, també com el cas d'en Sergi, que els carrers són nostres i no passaran. Hem parlat dels casos històrics, el cas italià, podríem parlar d'Alemanya, els països catalans, l'estat espanyol, Portugal, Àustria, però si ens traslladem a casos més recents ens trobem exactament amb la mateixa situació. És a dir, Pinochet com a forma de feixisme llatinoamericà. En doğal kanatındayız. Nosaltres estem en contra del militarisme i lluitem contra les guerres. La lluita dels kurds, però sobretot de les kurdes, o sigui, les dones, perquè a vegades ens pregunten per què les dones porten armes i batallen, no? I en aquest punt ja arribem al dret d'autodefensa de cada ésser contra el sistema patriarcal, però avui en dia hem de lluitar contra el feixisme també, que jo penso que ja no tenim, i això no només aquí o allà, sinó per tot arreu. Podemos ver todas las caras un poquito y intercambiar experiencias. Si, por ejemplo, se pueden establecer estructuras alternativas, acciones antifascistas, plataformas antifascistas, o sea, no todos... El passat 27 de setembre va ser el primer aniversari de la desaparició dels 43 estudiants de Ayotzinapa pels carrers de Barcelona. Una marxa en bicicletes va sortir de Sagrada Família denunciant un cop més aquests fets. ¿Dónde están los 43 estudiantes desaparecidos? ¿Quiénes son los responsables? Seguiremos en las calles mientras no sean presentados y castigados los responsables y sus cómplices. 39, 40, 41, 42, 43,
¡Justicia! El silencio es un tormento cuando no hay contestación, cuando no hay contestación. El silencio es un tormento y me voy gritando al viento. ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Dónde está tu sentimiento? El día que frente a mí, que maya, la muerte se haga presente, que maya, mi corazón a la gente. Abel García Hernández. Abel tiene 19 años, señala su padre, un campesino indígena de la región de Tecuanapa. Él tiene una mancha atrás de la oreja derecha, tiene como 1,62 de altura y es delgado, flaquito. Somos del campo. Que maya, que no he muerto de verdad. Que maya, que la muerte en realidad. Que maya. Emiliano Alén Gaspar de la Cruz. Emiliano Alén lo bautizaron como Pilas, porque es tranquilo e inteligente. No da relajo. Él es de los pocos que llevan orden. Es sereno y razona mejor las cosas. Le gusta tener todo ordenado, en su lugar. Toda la eternidad. Que maya. Yo puedo trenzar mis venas junto a la tierra que piso, junto a la tierra que piso. No le creemos a la PCR. Este tipo de declaraciones solo ratifican que el Estado es responsable y sigue torturando a los familiares y a la sociedad en general al dar estas declaraciones sin un sustento científico y sin sentido. Silencio la madrugada, que maya, hizo parir oraciones, que maya, por la garganta sedienta, que maya, llena de heridas salobres, que maya, tendido quedó tu cuerpo, que maya, tierra abrazada al roble, que maya, tu piel se volvió barrial, que maya, y se no les creemos. Ustedes son los responsables y no descansaremos hasta verlos en una cárcel. Hacemos un llamado a la sociedad nacional e internacional a no cesar en esta lucha, a no permitir que la impunidad siga imperando en nuestro país. No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Eternamente sus nombres, que maya. Ayotzinapa vive. El Volt Energètic és una trobada en ruta pel territori d'activistes i organitzacions que aposten per la defensa del territori i per un nou model energètic. Ens desplacem a les terres de Ribagorça per conèixer, de la mà de la plataforma Autopista Elèctrica No, la seva resistència al projecte d'interconnexió elèctrica. Bueno, las torres que hay aquí son las
resultantes de un primer proyecto que hubo hace más de 20 años, 25 años, la Aragón Cazarín, que se montaron las pilonas y ese proyecto se tiró para atrás en Europa, se desestimó. Luego, posteriormente, se ha tratado de volver con distintos nombres y con modificaciones, de volver a impulsar, a poner en marcha de nuevo el mismo proyecto, aprovechando el trazado de las líneas. Cuando hubo múltiples denuncias de que ese mapa no reflejaba a los pueblos de la zona porque faltaba uno, entonces sí que sacaron en un segundo mapa el pueblo y desviaron 400 metros, que por lo visto es lo que recomienda la Unión Europea para una línea de 400 kilovoltios. Esta sería una MAT o autopista eléctrica que llamamos aquí. Ese segundo proyecto también, por cuestiones de proyectos de medio impacto ambiental, y por ahí también luego lo llevará atrás. Ajá. Pero ahora han vuelto por tercera vez, sí, otra vez a querer rescatar el mismo proyecto con otro nombre, les van cambiando los nombres. La gente de estos pueblos, ¿este es el Sobrarbe o...? La Ribagorza. La Ribagorza. ¿Qué opina del plan de autopista eléctrica? No, en esto es bastante unánime, hay una oposición total por parte de todo el mundo, ¿no? Precisamente aquí el Ayuntamiento de Graus siempre ha estado también en contra unánimemente de este proyecto, ¿no? Y sí que es cierto que casi continuamente desde los años 90 ha reiterado sucesivamente las órdenes de desmonte de estas torres sin que se haya conseguido nunca. Digamos, lo que más sensibilidad, lo que más puede llegar al grueso de la población es sobre todo el tema de riesgos de la salud, ¿no? De las radiaciones electromagnéticas y por ahí. El siguiente pueblo más afectado de la zona sería Puello de Marguillén, que es de mi pueblo, donde yo vivo. Y aquí hemos calculado que estamos a unos 400 y pico metros. De todas maneras, en los propios mapas de red eléctrica sobre las afecciones, si cableasen esto tendríamos ya 30 decibelios de zumbido para el resto de la vida fijo. Pero vamos, la respuesta aquí es unánime, siempre que se han hecho acciones, han recogido alegaciones y por ahí pues la respuesta de la gente ha sido bastante... Y no hay polémica, o sea, no hay, digamos, sector de la población que las defienda o que esté a favor, por lo menos aquí. Sobre todo yo creo que el pueblo se puso en marcha, ¿no? Ya no solo por la autopista eléctrica, sino porque, como os decía antes, el proyecto primero Graus y Sona se desviaba más o menos a la altura de una de estas torres hacia Cataluña. Y entonces ponían una subestación eléctrica entre Torres y Puello, que afectaba de lleno a Torres del Obispo. De hecho, Red Eléctrica sigue siendo dueña de unos terrenos que podría supuestamente utilizar para eso. Dame más petróleo, dame más gas, vamos a forrarnos con la electricidad. Es la expansión del poder corporativo, destruyendo el planeta sin ningún motivo. Dame más petróleo, dame más gas, vamos a forrarnos con la electricidad. Es la expansión del poder corporativo, dejando un rastro de uranio radioactivo. I continuem amb l'homenatge a Concha Pérez, dona anarquista del 36. El passat 17 d'octubre es va realitzar un homenatge a Concha Pérez Collado, una dona anarquista del 36 amb tota una vida de lluita i que ens va deixar fa 2 anys. Veiem com va anar l'acte. Homenatge a la Concha Pérez, una dona lluitadora, anarquista, llibertària, antifeixista i el que ens explicaran la resta de companys i companyes. En l'any 1996 vaig crear el projecte de les dones del 36, que va ser un projecte pioner de la recuperació de la memòria històrica de les nostres dones de la Guerra Civil. Totalment d'acord. En realitat eren molt feministes, perquè no volien dir-ho. Jo, ara, només començar, m'agradaria recordar també dones de la seva generació, perquè des de nosaltres ens emmirallem o intentem treure un balanç de mujeres libres, no? I podria nombrar sobretot a la Lucía Sánchez Suarnil, que ara hi ha un llibre meravellós que acabam de treure, també a la Mercedes Comausada, que estaven a Madrid, també a la Soledad Gustavo, a l'Amparo Poch, a la Conchita Rieno, que era una amiga de la Concha.
en el campo fue una heroína, como era su vida, ¿no? De la manera más fácil, más sencilla. Está en la enfermería, conoce a un chico que estudia medicina y debe tener un hijo. Fue el hijo que muchos conoceréis, ¿no? Ya era un ser extraordinario, maravilloso, que había que quererlo a la fuerza, que es un ejemplo de mujer que le hay una cosa que es su de Concha, quien puede decir mucho fue su hija, una hija que tuvo a los 60 años, ¿no? Que fue que se encontró una carta de comiat que li va escriure a la Concha i que us llegiré a continuació. Y digo así, querida Concha, aquí estamos reunidas unas cuantas personas que hemos acudido a una llamada para hacerte un homenaje. Seguramente tú en vida no lo hubieras querido y con certeza nosotros preferiríamos seguir disfrutándote y no estar hablando de ti en pasado. Hablamos de vender prensa clandestina, de pasar contactos, de apuntarse a fabricar armas para los milicianos, de esconder a los perseguidos, de hacer feminismo con tu vida diaria, de proclamar anarquismo con el apoyo mutuo permanente junto a quienes tú sabías y reconocías como compañeros. Y hablar de ti es hablar también de dinamismo, de no estar nunca quieta, ni intelectual ni físicamente. Tanto era una conferencia como una manifestación. Bueno, no ho sé. Penso que costa molt. Com a mi, que soc molt més jove i que aquesta vida no la vaig poder viure i gràcies a ella la puc conèixer més directament i crec que avui també m'agradaria que fos una miqueta un homenatge per la Conxa perquè la llum, perquè sense ella aquest dia no s'hagués produït mai. Som activistes i seguim podent canviar una societat patriarcal, feixista en molts moments i amb un capitalisme que ens oprimeix a totes i a tots. I sí que vull ressaltar que nosaltres, les dones del 36, vam fer i vam lluitar en un espai que els homes no han sabut lluitar. No anàvem amb el carnet a la boca. Allà no es parlava en els nostres projectes de qui eren d'aquest partit o de l'altre. Era un projecte que havíem presentat gràcies a la Llum Ventura, que ens va reunir. Estem escrivint les memòries de la Conxa. L'El i jo estem fent un llibre sobre la Conxa, perquè les memòries és una cosa que algú deixa pel futur i és una reflexió que està escrita. No, l'El i jo estem investigant sobre la vida de la Conxa. Contrainfos va estar a la inauguració FEMAR 2015, mostra d'art feminista amb el tema d'enguany, la contramemòria. La nostra presència allà no era casual, doncs una companya del col·lectiu va ser seleccionada amb l'obra audiovisual Coño Melón. La podeu veure a Ca la Dona, carrer Ripoll 25, fins al 12 de novembre. La 29a mostra FEMAR, una mostra d'art de dones que vol promocionar i ensenyar la feina de les artistes des d'una mirada feminista i positivista, sobretot. I un any més estem aquí reunits, mogollon de gent, a més. Teniu compte que tenim aquí una cosa al mig que ens podem trepitjar. Aquest any, cada any tenim un lema, aquest any és la contramemòria, oblidem l'oblit, que ara la Júlia ho explicarà molt bé, de què tractava. Ha sigut molt difícil triar aquestes 13 artistes de les 63 que es van presentar. Nosaltres l'any passat vam fer una mostra dedicada al cos desobedient. Aquest any seguim igual de desobedients i aquest cop amb la història. Ara us llegiré un fragment molt petit de Rosi Braidotti, que és la que va inspirar d'alguna manera aquest concepte de contramemòria. Les dones no tenen passat o una edat d'or. No tenim manera de... Més alt, Júlia, perdona, som-me com... Les dones no tenim un passat o una edat d'or. No tenim manera de sortir-nos-en si no és construint-nos. Això és anant endavant. Voldria argumentar que el final més enllà dels fets. En segon terme, la nostra contramemòria en relació a les dones vol ser una resistència a ser ni l'oblit ni el record d'una història que no ens inclou, que ens relega. I tampoc volem ser ni les víctimes ni les heroïnes puntuals d'una selecció
interesada y feta també des d'un patriarcat. De aliento y el marido se va, otra señora culpable por no utilizar no sé qué producto porque también después vivir como una reina, pero claro, se lo dicen a las mujeres porque es que los hombres no compraban, entonces el premio de gallina blanca solo le podía tocar a una mujer, claro. Arraigó en la cultura occidental fue la de Galeno, que él pensaba que el aparato reproductor femenino era una especie de pene incompleto que no se había logrado exteriorizar y se había quedado dentro de forma amorfa porque éramos nosotras las que no llegábamos a completarnos como debíamos. Ellos empezaron a ilustrar nuestros úteros de esta forma y se mantuvo hasta el siglo XVII. Podemos encontrar ilustraciones d'aquest tipus. L'adaptació que surt al món occidental, la nostra cultura, ha fet de Penèlope, la que espera, la que cus, la que no viatja, la que no té món exterior i en canvi es reconforta en un món domèstic. Esto es más realista, pero esto es pelirrojo. Claro, ahí en la axila lo tiene. No, claro que lo tiene, ni aquí, ni aquí. I en l'apartat cultural, un company del Contrainfos va participar al programa Rojo y Negro TV i en va fer aquest reportatge. Pues muy bien, yo me he sentido muy cómoda con todas las personas invitadas que han venido. ¿Decías que era el sexto programa o el séptimo? Este era el séptimo, el siguiente será el octavo. O sea, el segundo martes de cada mes. ¿Habéis empezado el año pasado o ya...? Empezamos el año pasado, sí. Y nada, pues terminamos la primera temporada en mayo, creo, y iniciamos ahora. Pero ¿cómo es la idea? ¿La idea es de gente de CGT que ha decidido montar un programa? ¿O? Sí, es un proyecto que ha montado la CGT, hemos buscado un canal, que en este caso es Canal 33, donde poderlo desarrollar. También se emite en nuestra propia web, que es rojoynegrotv.org. La acogida, pues bien, Sí. Bueno, hay de todo, pero... Se ve en todas las casas, digamos. No, o sea, bueno, desde la web nuestra de rojoynegrotv.org, toda persona que tenga internet en su casa lo puede ver. Desde TDT solamente se puede ver por ahora en la Comunidad de Madrid, que es Canal 33. Pero ya son millones de personas, ¿no? Sí. Potenciales. Sí, sí, sí. Me han regalado una taza de Rojo y Negro TV, un programa muy aconsejable para la audiencia catalana. ¿Os hago un par de preguntas o qué? Bueno, aquí tenemos a los cámaras, ¿no? Sí, yo soy el encargado de cámara. Yo no, yo soy el community manager. Community manager, wow. Lo siento, suena muy así, pero es que es lo que es. O sea, el que haces tweets, los tweets, ¿no? Los Facebook, todas las redes sociales soy yo. Bueno, tú sabes que nosotros hacemos un programa en Barcelona, estábamos en la TDT, nos metieron una multa, no tenemos dinero y ahora solo es por internet y no nos ve nadie. ¿Vosotros en internet tenéis público? Nos cuesta tener ese público, ya ahora sí lo vamos teniendo, pero es verdad que nos ha costado toda una labor de difusión, porque la gente así porque sí no te conoce, tienes tú que darte a conocer y eso es muy difícil. Porque además la emisión en TDT es relativamente complicada, porque tiene que ser que te llegue la emisión, que te sintonicen el canal, en cambio en cualquier ordenador abres la página web y lo ves, más sencillo. Porque hay muchas horas de trabajo detrás de cada programa, ¿no? Claro, editar una pieza, coger los brutos y editar la pieza, luego no termina nunca, es infinita. Ponerse, pero sí, hay un nivel por parte del equipo, gente con ganas, implicada y militante, porque aquí no cobra nadie. Ajá, qué bien. Eso inspira mucho a, por ejemplo, a la tele.cat de Barcelona, en la cual yo estoy, que hay un momento como de bajón, la gente se dispersa, falta recursos humanos, ¿no? Pues bueno, ver que se puede hacer realmente, ¿no? Es complicado, pero bueno, poco a poco. Se intenta. Muy bien, gracias. Yo creo que si se quiere se puede, lo que pasa es que hay que tener mucho interés. Hay que quererlo, ¿no?
I per acabar aquest Contrainfos, una mica d'esport i un homenatge. Forat de la vergonya. En quin equip estàveu vosaltres? A la Pinya. I què? Primer partit i victòria, Molt bé, la Pinya Futbol Club... Purra la purra. Purra la purra. Raúl, Arias García y el Edu fueron de los primeros que empezaron ahí a reivindicar y a pelear por un huerto y por una plaza como está. Vale. Entonces, vale. Por eso ponemos esto. Hoy se pone ¿verdad? ahí. Qué bueno. Y esto ahora me lo llevo, Mati. ¡Café solo! Hasta aquí el Contrainfos 107. Nos vemos en la próxima. Si os ha gustado, supongo que sabréis lo que podréis hacer. Bueno, y chao, chao.